desactivar el chat a todos nuestros invitados. Voy a desactivar el chat mientras esté hablando Ana y entonces los últimos 10 minutos anoten sus preguntas en algún lado y entonces ya lo hacemos. Ya activamos el chat. Vuelve a explicar una vez más la cuestión del idioma y empezamos. Ok. Bueno, bienvenidos. Welcome a los que acaban de entrar, the ones that just joined. Before starting, we're explaining just the thing about the language. Nada más vamos a explicar lo del idioma antes de empezar. Si tú quieres escucharlo todo en español, tienes que ir a la opción de interpretación, ya sea en tu computadora, en la barra de abajo, en el mundo de interpretación, y darle clic en español. Si estás de igual forma en el teléfono o una tablet, hay unos 3 puntos que dicen más. Vas a la opción de interpretación y le pones español. If you want to hear everything in English, you should go to the icon of a world that it says interpretation in your computer and click in English. And in your phone or tablet, you should go to the 3 dots that it says more, like more options in Zoom, and you should click in interpretation and then choose English. So yeah, thank you so much. Mario, te doy la palabra. Lo quitamos y empezamos. Perfecto. Sí. Okay. Bueno, amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos a este Zoom tan especial. Anna Suzette Pfeiffer es una joven alemana de 21 años, bisnieta de 4 oficiales nazis de las SS y la Wehrmacht. Anna se encuentra hoy como voluntaria en Israel por la organización Marcha de las Naciones de Alemania. No es la marcha de la vida que nosotros conocemos de los viajes a Polonia, a Israel, en Yom HaShoah y en Yom Ha'atzmaut. Veremos un documental corto y luego escucharemos las palabras del pastor Rubén Gutknecht, director de Marcha de las Naciones para Latinoamérica desde Perú. Entonces, primero el corto, la película. Esta sí es una marcha de las naciones. Es un enorme placer poder darles la bienvenida a la Tierra Santa, a Israel y a Jerusalén, la capital de Israel desde hace más de 3000 años. Queridos amigos, quiero felicitar a todos los participantes de la Marcha de las Naciones aquí en Jerusalén, de estar aquí en esta ocasión tan especial, donde estamos celebrando los 70 años de la fundación del Estado de Israel. La cantidad de actos de violencia antisemita han aumentado de manera drástica. Por eso, la Marcha de la Vida quiere poner aquí en Alemania, en Europa y en todo el mundo una señal de solidaridad con Israel y en contra del antisemitismo moderno. Llévenlo a las calles con marchas y manifestaciones. Nunca más en silencio ante el antisemitismo. Nunca más mantendré silencio. Estoy parada hoy aquí, siendo nieta de un hombre que ayudó a levantar este campo de concentración. Él ayudó a edificar estas cámaras de gas. Y estoy parada hoy aquí para pedir perdón de todo mi corazón. La mujer que ustedes escucharon recién en Auschwitz-Birkenau es nada más y nada menos que la mamá de Ana. Pasamos entonces a Rubén, a unas palabras de Rubén. Rubén, ábrete el micrófono, por favor. Momento, no se te escucha. Momento. Permítele a Rubén. Ahora sí.
Ahora sí. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos de estar en poder estar en esta tarde aquí en Lima con ustedes. Marcha de la Vida es un movimiento que nació en el año 2007 en Tübingen, en Alemania, y fue fundado y liderado y está liderado por los pastores Jobst y Charlotte Bittner, y la Marcha de la Vida ha alcanzado a decenas de miles de personas en todo el mundo. El corazón de la Marcha de la Vida es, primero, honrar a los sobrevivientes del Holocausto. Segundo, reconciliar. Los hijos y los nietos de los autores se encuentran con las víctimas de la Shoah y caminan juntos. Y tercero, levantar una voz a favor de Israel y en contra del antisemitismo moderno. Marcha de la Vida tiene su nombre de las marchas de la muerte durante los últimos meses del régimen nazi. Hoy ya se ha marchado en más de 400 ciudades y 20 naciones con marchas de diferentes tamaños. Las más grandes se realizaron por el momento en Jerusalén en el 2018, en Santo Domingo, República Dominicana, y en Bogotá, Colombia. Marcha de la Vida ha sido reconocido por las autoridades y los medios de comunicación en Israel. Para el año 2022 ya se están armando marchas en diferentes partes del mundo alrededor del 27 de abril, entre otros también nuevamente marchas en Israel. La invitada de hoy, Ana Suzette, forma parte del ministerio de los pastores Bittner y su historia es la historia de miles de alemanes cuyos padres o abuelos cubrieron la historia de la Shoah con un velo de silencio. Muchos de nosotros descubrimos que los nazis no fueron algunas personas extrañas, sino fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Nos quebranta cada vez que lo hablamos y intentamos de encontrar las palabras que nuestros antepasados no lograron o no querían expresar. Muchas gracias por darnos la posibilidad de hablar hoy, de poder contar y de seguir rompiendo este velo de silencio. Para nosotros es un honor de poder compartirlo y de poder tener ese tiempo junto con ustedes. Si quieren saber más de Marcha de la Vida, nos encuentran en internet. La página es marchadelavida.org, marchadelavida.org, y sería un placer poder conocerles o verles en algunas de las marchas que se va a hacer en el año 2022, para levantar una bandera a favor de Israel y en contra del antisemitismo moderno, para honrar a los sobrevivientes y para trabajar en la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Ana es voluntaria en Adi Negev, Nahalat Eran, un centro de rehabilitación especializado en múltiples discapacitaciones. Veremos un corto documental y oiremos las palabras de Yohanan Zomer, que es el director de Ana en Israel. Primero el documental. Adi Negev Nahalat Eran is a state-of-the-art rehabilitative village in Israel's south that was founded in memory of Eran Almog, the late son of Didi and Major General in Reserve Doron Almog. Fueled by his love for Eran, who was born with severe autism and intellectual disabilities, Doron Almog guided the creation of this expensive residential and rehabilitative complex, which provides ongoing specialized care, including every possible treatment and therapy for children, adolescents, and adults with severe disabilities, as well as a host of rehabilitative solutions for individuals from all backgrounds and levels of need. With 160 residents and 140 special education students, and providing more than 4,500 rehabilitative outpatient treatments every month, Adi Negev Nahalat Eran is the largest rehabilitative community in Israel. The village significantly impacts the growth of the Negev region, attracting people from across Israel for employment and volunteering. At present, Adi Negev Nahalat Eran employs over 500 professional staff and welcomes more than 800 volunteers each year. Thanks to a strong partnership with JNF USA, more than 20,000 international guests have visited the village since 2004, and more than $35 million has been raised in JNF-related donations. Perfecto. Yohanan, estamos contigo. Abren el micrófono, por favor.
שנייה, מיקרופון. רגע, שנייה. רגע, לא שומעים אותך, שנייה. להבן המיקרופון היוחנן. You have to unmute me. Yes. I can't talk. Oh, now can. Yes. Okay, sorry. Now you hear me? Okay. Hola, ערב טוב לכולם. Thank you so much for allowing me to represent. Muchas gracias a todos por permitirme representar nuestra organización en esta bella comunidad. Como se mencionaba en el video, es un lugar muy bello, a donde Ana Suzette es voluntaria, y es un lugar hermoso porque también tenemos uno en Jerusalén, y allí es muy única en varias maneras, porque no ofrecemos solamente una atención personalizada para los residentes durante el día, pero también proporcionamos servicios desde que son bebés, menores, a adultos mayores, y es una atención durante toda una vida. También brindamos terapias y atención desde hidroterapia a fisioterapia y otros programas que trabajan con los residentes para que ellos sean más activos. En ADI no tenemos a residentes postrados en la cama, sino los alentamos a que se mantengan activos, y tenemos a bellos voluntarios como Ana Suzette desde Alemania en este programa muy bello, y es un ciclo virtuoso realmente que nos ayuda a mantener este tipo de vínculos. Y también hemos trabajado con personas que se consideraban indeseables por sus lazos con el tiempo del Holocausto, y vemos cómo Ana Suzette ayuda a corregir lo que se dio en el pasado. Así que los invitamos a que nos visiten porque es un lugar muy inspirador y muy positivo. Muchas gracias. Es un honor. Gracias, Yohanan. Sam, vuelve a dar las explicaciones para la gente que recién entró del asunto de la traducción simultánea, por favor, y seguimos. Una vez más, Sam. Okay. Well, again, welcome people that just joined. Nuevamente a todos los que están con nosotros, vamos a dar las instrucciones en inglés y español. El menú de interpretación que está en la barra de abajo en su computadora o en los 3 puntos de más opciones en su celular o tableta. Y ahí le dan clic en interpretación y en español. If you want to hear everything in English, you should go to your computer in the world of interpretation and click on English, or in your phone or tablet in the 3 dots that says more and click on interpretation and in English. Thank you so much, everyone, for joining. Gracias, Samantha. El programa está siendo también transmitido gracias a la ayuda de Isaac Axen por Diario Judío de México. 1 hora de tiempo con 15 minutos de tolerancia si es que necesitamos por preguntas. Pero antes de pasar a la entrevista con Ana, que es el corazón de nuestro encuentro, quiero agradecer la colaboración de Samantha Rodríguez, una joven mexicana, directora de The Voice of the Silence, que nos otorgó la plataforma del Zoom y nos consiguió la traducción simultánea de Javier Padilla y escuchen bien esto, Frida García, que es nieta del justo de las naciones Arturo Castellanos, cónsul del Salvador en Ginebra. Su consulado proporcionó certificados de ciudadanía a miles de judíos en la Europa ocupada, principalmente en Francia y Hungría, y hizo un esfuerzo para protegerlos de las deportaciones. Los papeles de ciudadanía fueron entregados a judíos que no tenían relación alguna con El Salvador y que ni siquiera hablaban el idioma español. O sea, fíjense esta conexión, tenemos la traducción de una nieta de un justo de las naciones, traduciendo a una bisnieta de perpetradores. Y además están con nosotros por lo menos 3 sobrevivientes del Holocausto. Luis Opatovsky de México, Lily Coppel de Costa Rica y Johnny Jablon de Canadá. La entrevista a Ana será hecha por Samantha Rodríguez y Graciela Jinich, mi socia en Por las Huellas de la Shoah y compañera de viajes y estudios de Memoria, ex directora del Museo del Holocausto en Buenos Aires
y miembro titular del Centro Spielberg en la Argentina. Y para dar comienzo, un mensaje importante. Puede que para algunos de nosotros sea difícil escuchar a Ana, pero recuerden, diferenciamos entre culpa y responsabilidad. La culpa la tiene la generación perpetradora, Alemania, y entre ellos Ana tiene la responsabilidad. Y Ana es una admirable representante de esta nueva Alemania. Asume su responsabilidad activamente, siendo voluntaria en Israel, dispuesta a dialogar y a contarnos su historia. Le cedo entonces la palabra a Graciela Hinich, que comenzará la entrevista con Ana. Okay, thank you, Mario, but especially Muchas gracias y muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros, hablando de tu historia y la historia de tu familia. Quisiera saber primero dónde naciste, quiénes estaban entre tus familiares ahí contigo en ese tiempo y podemos iniciar ahí. All right, can you hear me now? Yes, of course. Okay, thank you. So the question was who from my family ¿Me was escuchan? Sí, ¿quién estaba activo en ese tiempo? De hecho, mis 4 bisabuelos, yo soy 4ª generación. Ellos eran activos en diferentes funciones durante la Segunda Guerra Mundial y en el régimen nazi. Uno de mis bisabuelos estaba en Attenborough y él era un trabajador común y corriente, pero todos ellos realmente creían en la ideología, estaba muy arraigada en ellos y ellos fungieron diferentes papeles en la guerra. Cuéntanos sobre tu vida. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿A dónde naciste? Nací en una ciudad llamada Tübingen, que es en el sur de Alemania. Es una ciudad universitaria con muchos hospitales donde se llevan a cabo investigaciones. Entonces es una ciudad del conocimiento, se le llama. Nací en el 2002, entonces ahora tengo 19 años de edad, pero también la ciudad tiene un pasado que se relaciona al Holocausto, y si no me equivoco, fue una de las primeras universidades en Alemania, incluso antes del Holocausto, a donde ellos se sentían muy orgullosos de decir que no habían judíos estudiando ahí, pero también estaban llevando a cabo investigaciones sobre raza y también los arianos y el modelo que ellos creían se debía seguir en Alemania, y llevaron a cabo muchas investigaciones para clasificar a las personas en diferentes razas y dándoles clasificaciones. Y eso es parte de la historia de la ciudad de la que provengo. ¿Nos cuentas más sobre tu relación con tus padres y tus abuelos? ¿Y cómo lo describirías? To my grandparents, I didn't have a lot of contact, unfortunately. No tuve mucho contacto con mis abuelos, en realidad, tal vez una vez al año. Y del lado de mi padre, casi no tuve contacto alguno porque mi abuelo se fue de Alemania y se mudó a otro país, y mi abuela murió cuando yo tenía unos 4 años de edad. Entonces, solo eran mis abuelos maternos a quienes conocí, pero era una relación bastante cálida y yo crecí y me crié en un lugar muy seguro, se puede decir.
y pues bastante bueno con amigos y me criaron con la religión cristiana y sin embargo cuando cumplí 12 años me di cuenta que mi relación con mis padres no era muy fácil y se conectaba a este tema porque ellos empezaron a hablar de nuestra historia familiar y como Rubén dice, la marcha de la vida es importante porque no solo se trata de hablar de los hechos, sino también de nuestros relatos personales, nuestro comportamiento, porque mis padres me dieron los hechos, pero por otra parte estaban poniéndome un espejo frente a mí, diciéndome, mira, estos son nuestros ancestros. Nosotros provenimos de estas personas que no son buenas y debemos ver en nuestros corazones para ver qué está ahí. Y veíamos que muchas de las ideas se habían trasladado. Porque, por ejemplo, a mí siempre me enorgullecía ser rubia y alemana y no sabía por qué. Y cuando veía mujeres alemanas con pelo oscuro, pues me creía mejor por ser rubia. Y nadie me lo dijo, nadie me dijo que los rubios son mejores, pero era una ideología muy arraigada. Y vemos que los científicos e investigadores han comprobado que cuando las personas han sido traumatizadas y han sido endoctrinadas en una ideología, esto también se hereda en las siguientes generaciones. Y por eso tuve que hacer una introspección y ver dentro de mi corazón por qué mi actitud y mi comportamiento provenía de esto. Y sí, mis padres y yo tenemos una relación muy estrecha. Y ellos me han apoyado muchísimo en mi servicio de voluntaria. ¿Y tú y tu madre ahora mismo tienen una buena relación porque la vi aquí? ¿Nos puedes hablar de eso? Mi madre y yo tenemos una relación muy estrecha. Hace unos años ella fue conmigo a Auschwitz. Y no es en esa ocasión que vimos en el video, sino fue otra que fuimos con otros jóvenes a Auschwitz. Y en todo ese proceso, ella estaba enfrentando esa realidad de la familia. Y siempre iba conmigo a cada paso. Y ella no negaba la verdad. Ella hablaba muy francamente. No importaba cuán doloroso fuese eso, porque ella decía que la verdad nos liberará. Y si sabemos cuál es la verdad, pues sabemos cómo liberarnos de ella, de estos hechos. Y pues mi relación con ella es bastante buena. Y pues mis padres son mis modelos a seguir realmente. Ellos empezaron esa investigación sobre la genealogía y nuestra historia familiar. Ellos fueron a los diferentes países para hablar con las personas y para disculparse por lo que habían hecho los alemanes y lo que habían hecho muchos otros. Y esa es la razón por la que yo puedo hacer esto, porque ellos me han apoyado, me han alentado y realmente han sido mis modelos a seguir. ¿Y desde cuándo y por qué vives en Israel? Y también, ¿y qué les dirías a tus abuelos si los conoces? ¿Has pensado en eso? Es una pregunta muy interesante. Vine el octubre pasado del 2020 a Israel en un servicio de voluntariado por 10 meses y me mantuve en Israel hasta julio del 2021 y luego regresé a Alemania a ver a mi familia y a mis amigos después de mucho tiempo.
we didn't have any contact. I mean, of course, we were Porque talking. no tuvimos contacto. Bueno, sí hablábamos por teléfono y sin embargo ellos no podían visitar por la pandemia y era muy difícil no verlos, pero sí regresé, nos vimos y regresé hace 3 semanas y ahora vivo en una nueva comunidad que fue creada en la aldea donde trabajo. Y la segunda pregunta, bueno, si me preguntan qué le diría a mis abuelos sobre lo que hago ahora, pues creo que tendría temor hasta cierto punto de saber lo que dirían mis bisabuelos, porque ellos odiarían saber lo que estoy haciendo, porque estoy trabajando con judíos en una aldea donde trabajo con personas con discapacidades, personas que ellos consideraban débiles. Y paso aquí mucho tiempo. Bueno, los alemanes están muy enfocados en las carreras, en el trabajo, y el voluntariado es algo demasiado humilde. Y sé que ellos tal vez reaccionarían de una manera agresiva, tal vez los volvería locos, pero lo diría a pesar de eso porque es una maldición que quisiera convertir en una bendición. ¿Quieres agregar algo más a esta parte de la entrevista? Si desea, puedo hablar brevemente sobre lo que hacen mis abuelos ahora para que tengan una idea. Comencé con, bueno, uno de ellos trabajaba en una fábrica de tanques y portaba un uniforme de la SS, aun cuando no estamos seguros si él era parte de la SS porque trabajaba en esta fábrica. Mi abuela me dijo que él traía joyas a casa y ella sabía que era de judíos y ella pensaba que los había robado, pero ella era una chiquilla. Entonces ella tomaba las joyas y las ponía en el inodoro y pues lo desechaba porque ella sabía en ese momento que era algo malo, algo nefario, y él era una persona muy agresiva y los polacos y judíos trabajaban en esa fábrica de tanques y él era un supervisor y una persona muy agresiva y violenta. Y tenemos también a mi bisabuelo de mi lado materno, pues también bueno, él decía que no iría a la guerra porque tenía un problema pulmonar. Y mi abuelo empezó a investigar y mi abuela también, porque mi abuelo no lo vio después de los 8 años y fue muy difícil enterarse de la verdad de su padre. Y sí, mi bisabuelo tenía una enfermedad pulmonar y por eso no fue soldado, pero sí fue un ingeniero. Y trabajó en esa fábrica que cooperaba en la construcción del campo de concentración en Auschwitz. Él instaló 16 kilómetros de cerca y era una cerca electrificada a lo largo del campo de concentración y era la cerca que querían las personas usar para huir, pero él se aseguró de que estuviese electrificada y también ayudó a construir las cámaras de gas. Y esto era del lado de mi madre. Mi otro bisabuelo, del lado paterno, él vivía en Rumanía, pero él era alemán. Y cuando él escuchó lo que sucedía en Alemania, él decidió
ir de Rumanía a Alemania como voluntario a la SS y era pues muy bien conocida como un régimen brutal y estaban también en Europa y en Holanda, a donde también fue parte de la muerte de la población judía antes de Wehrmacht, que era otra parte de las Fuerzas Armadas, entonces antes que llegara al Wehrmacht a invadir. Entonces él mató a la población judía en Holanda y también fue parte de un proyecto llamado Heimsieg, el Heimskirk que vemos vuelta a Reich en Rumanía, quienes eran polacos pero luego alemanes, y quería decir que los judíos y polacos serían eliminados o enviados de sus hogares a los campos de concentración, y él ayudaba a hacer esto logísticamente. Y mi padre me dijo que cuando cenaban y mi bisabuelo era parte de esa cena, él siempre estaba hablando y jactándose y también hablando de los polacos, de los judíos, de personas débiles. Those kind of people, and he was a really brutal man, a murderer Era actually. un hombre bastante brutal y también asesino. Y mi otro bisabuelo era un mayor en Francia y en Ucrania y en Rusia. Estaba preparando estos lugares para que pudiera llegar la milicia. Podemos no solamente sugerir que también era un asesino en esos lugares, y se hace más y más difícil siempre encontrar la verdad porque las personas mueren o todo esto está muy escondido y no es público, y esto es lo que conocemos. Es lo que tenemos sobre la vida de mi bisabuelo, pero estamos seguros que sí hicieron estos actos. Es bastante difícil contarnos esto o no. Pues yo soy la cuarta generación, nunca conocí a ninguno de ellos, así que para mí yo necesito recordar siempre que fue mi familia y no alguien extraño, no una persona dentro de la historia, sino que fue mi familia. Es muy difícil decir mi bisabuelo, mi bisabuela. Es muy diferente, tiene un significado diferente para mí. Pero lo que es más difícil es con los sobrevivientes del Holocausto. La verdad estoy muy honrada que tengamos aquí a algunos de ellos para contar que la historia de mi familia es muy difícil para mí, porque veo que experimentaron esas historias tan terribles y tan traumáticas debido a mi familia. Pero esto es el punto, hacer la responsabilidad de que es como lo que dijeron sobre culpa y responsabilidad. Muchos me dicen, Ana, no te sientas culpable, no fue culpa tuya. Y sí, tienen razón, pero yo me siento responsable porque yo nací en Alemania e incluso mundialmente aún tenemos este problema antisemita y no se sienten seguros de que las personas son violentadas. Y es muy importante recordarnos lo que pasó en el pasado y también luchar contra eso. Bueno, muchas gracias por este contexto de la entrevista. Terminamos con la parte de las preguntas familiares. Y algunas personas, estamos todos aquí. Muchas gracias, Sam o Mario, o si quieren que yo continúe o que les diga algo más. Bueno, muchas gracias, Ana, por decirnos un resumen de la historia de tus bisabuelos. Y así como nos contaste que tu meta al decir esta historia es prevenir que esto vuelva a ocurrir, y la verdad te admiro mucho por tu coraje,
de poder contar esta historia porque es muy difícil. Así que deberíamos conocer todas estas historias para poder prevenir que vuelva a ocurrir. Y eres muy valiente como alguien de la generación tan joven. Así que nos dijiste que en general tenemos algunas preguntas bastante específicas. Algunas preguntas nos las mandaron del público. Así que, ¿qué opinas sobre la postura que tenía Alemania hacia el tema del Holocausto? So I have to say, I'm really happy for how Debo decir que estoy bastante feliz sobre cómo Alemania habla sobre este tema. Y también, ¿cómo puedo decirlo? Hay muchos lugares en que encuentras alguna placa o algo donde se escribe que los nazis hicieron esto, o pasó aquí, o los judíos sufrieron esto, sino que Alemania realmente sí hizo una búsqueda de hacer consciente en estos lugares, sino que el problema es más sobre los hechos. Y cuando yo hablo con alemanes sobre esto, siempre me dicen, wow, es bastante valiente que hables sobre la historia de tu familia. Y cuando yo pregunto sobre la historia de sus familias, me dicen, no, creo que fueron buenas personas, creo que fueron los nazis. Así que en Alemania tenemos muchos hechos y conocemos muchas cosas y todo está escrito bastante bonito, pero siempre se separa entre los nazis y los alemanes, como si no fueran los mismos. Y yo quiero ir más allá, que no solamente eran los mismos, sino que era nuestra familia. Y esto es un asunto bastante grande porque muchas veces no lo vemos personal, sino como que siempre fueron los nazis o los alemanes, pero nunca se habla de fue mi familia. Y esto es porque las familias nunca hablan de esto. Así que esto es cómo es que yo veo la posición de Alemania cuando tratamos el tema del Holocausto. Como nos dijiste, es muy importante tener a los alemanes que recuerden estos acontecimientos. Y, por ejemplo, las personas que están en el presente, como tú siendo alemana, no te sientes culpable, sino que tienes la responsabilidad de decir lo que pasó para poder prevenirlo. Y también ya nos dijiste sobre cómo te contaron tus padres esta historia acerca de tus bisabuelos y todo esto, pero ¿podrías decirnos un poco más importante, un poco más específicamente, cómo fue tu reacción al enterarte de este pasado oscuro de tus ancestros y cómo procesaste esta historia? Mi madre me dio un objeto de un oficial alemán y es sobre una chica judía que vivía en Alemania y cómo esta chica experimentó el Holocausto. Es una novela ficticia, no está hecha, no está basada en eventos reales, pero hay muchas historias como la de ella. Así que así, ella me dio este libro y después de que lo leí, yo, yo sentí que estaba en esa posición. Yo me puse en su lugar debido a que el Holocausto no fue solamente los soldados, sino que fue toda la sociedad. Estaba en las escuelas, estaba en los deportes, estaba incluso en los clubes a donde vas a bailar, en las universidades y en todos lados. Esa es la cosa más terrible del Holocausto, sino porque era todo un país. Que empezaba a adaptar esta ideología de odio. No era un grupo pequeño, sino que era una sociedad entera. Entonces leí este libro y me puse en el lugar de esta chica y eso me ayudó a entender qué tan terrible era que los amigos te dejaran, empezaran a cambiar o se cruzaran al otro lado de la calle cuando te veían. Así que eso hacía que todos supieran que tú eras judía. Y hay otros ejemplos. Y esto fue como
hacerme abrirme a mí misma para poder entender lo que pasó en ese momento. Y después de que leí este libro, mi madre me dijo paso por paso lo que pasó. Después tuvimos un viaje a Polonia y también, claro, teníamos evidencia en la escuela. Era de parte de mi madre. También viajamos a Auschwitz y mi padre también me comentó paso por paso algunas partes de la historia familiar. Y al momento que lo escuché, yo estaba asombrada. No podía creer que mi familia había hecho algo así. Estaba enojada también. Estaba muy enojada con mis bisabuelos por haber asesinado y violado. También recuerdo que yo me estaba preguntando por qué mi familia y yo hicimos algo así. Cuando crecí, descubrí que no fue solamente mi familia, sino habían muchísimas más familias, porque como les conté, era una sociedad completa. En el Holocausto estaban contra los judíos, pero yo tengo el sentimiento de que éramos la única familia, porque la diferencia es cómo hablamos sobre esto. Y después de este proceso, comencé a aceptar la verdad y también a hacer algo de investigación. Y descubrí que es una bendición hablar sobre esto. Y eso también es lo que me alentó, porque al principio me sentía muy mal, me sentía contenida, yo tenía mucha pena. Bueno, creo que la manera en que tus padres te contaron la historia fue una buena manera, porque poco a poco te metiste en este tema, como por el libro, por ejemplo, y de hecho sí te llevaron a Polonia. Es una experiencia bastante difícil, porque dijiste que estabas asombrada y obviamente enojada. Entonces, ¿cuál fue la postura que tú tuviste sobre esto? Porque en el presente hay descendientes y no todos están pensando, por ejemplo, mis bisabuelos hicieron el bien o lo que sea. Pero yo estoy bastante asombrada de que tuviste esta postura y de que también tú llevas esta antorcha y estás esparciendo esta historia, así que podemos aprender y también prevenir a que suceda de nuevo. Y quiero preguntarte, ¿por qué tus padres decidieron hacer esta búsqueda sobre tus ancestros? Como dijeron, la Marcha de la Vida comenzó en el 2007 y mis padres estuvieron ahí desde el principio. Fue un momento en el que trato de buscar las palabras correctas. Estaban ellos en esta iglesia. Entonces, a veces podemos ser tan fríos por dentro y no sabemos de dónde viene esto. Entonces, luego tenemos esta impresión de comenzar a buscar de dónde vienen nuestras familias y de entender. Porque si tienes un abuelo o un bisabuelo que está asesinando o violando y odiando, es obvio que los hijos y los nietos y los bisnietos no van a ser las mejores personas del mundo, porque eso también es lo que yo digo. Si tienes esta ideología tan metida en tu mente de que matar es algo activo, no solamente tener la idea, sino tienes la acción con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma. Y lo que te enseña la herencia a otras generaciones. Entonces yo estaba preguntándome cómo es que pueden ser tan fríos y cómo es que una cosa tan importante les es indiferente.
cómo es que son diferentes cuando ven a los judíos. ¿De dónde viene esto? Eran preguntas que yo en ese momento tenía y me presioné a mí misma y dije, busca la verdad de lo que hicieron mis bisabuelos. Y cuando comencé a encontrar los hechos y las verdades, tristemente entendí por qué es que el corazón puede ser tan frío y duro cuando tienen estas ideas sobre las razas. Y así es como me pasó. Y eso es por lo que ellos empezaron también a hacer la investigación. Como te dije, fue bastante asombroso la manera en que nos dices esta historia y pelear contra la indiferencia. También estuviste hablando sobre esto. Es uno de los problemas más grandes dentro del holocausto de la Segunda Guerra Mundial y también las otras situaciones que vivimos. Hablando sobre tus bisabuelos, ¿qué pasó con ellos después de la guerra? ¿Alguno de ellos cambió de opinión o no sabes qué pasó? Bueno, debido a que nunca los conocí, no sé qué pasó. Claro que no hablaban sobre eso. Guardaban mucho silencio. Por ejemplo, el hombre que era ingeniero se mudó a otro lugar y se divorció de su esposa. Y ahí es cuando mi abuelo lo vio por última vez, cuando tenía 8 años, y también cambió su apellido. Así que su apellido era Bernhardt, que tenía DT al final. Así que quitó la T para que nadie pudiera encontrar estos expedientes. Es un cambio muy, muy, muy pequeño, pero tiene un cambio muy grande y un efecto muy grande en todo. También mi bisabuelo, que vino desde Rumania, vivía en uno de esos asentamientos. Así que también fue cuando nació mi abuela, tenía 3 años cuando inició la guerra, así que mi bisabuelo se llevó a su esposa, a su hija, y se mudaron al sur de Alemania y comenzaron a tener una vida normal. Los otros 2 bisabuelos volvieron con sus familias y cambiaron su trabajo, y así es como continuaron. Ellos intentaron vivir una vida y no decirle a nadie lo que pasó. Creo que eso es terrible y claro, era la cosa más común que se hacía, porque los nazis y los que participaban en el Holocausto no tenían ningún arrepentimiento sobre lo que hicieron. Y creo que eso es algo bastante horrible, porque vemos los juicios de Nuremberg y videos y demás, y nadie quiere aceptar lo que hizo. O tal vez lo aceptan, pero no tienen arrepentimiento. Y tú estás cambiando la historia, siendo una descendiente de ellos. Y como te comentaba, hablar sobre esto para mí es muy, muy bueno para mí porque yo soy descendiente de personas que sufrieron en el Holocausto y la verdad estoy muy agradecida de conocer gente como tú. Podemos decir lo mismo. Dinos también cómo es que comenzaste a participar en la Marcha de la Vida, porque creo que es sorprendente. Bueno, debido a que mis padres estuvieron involucrados desde el comienzo, hemos estado por muchos años dentro de esta organización de Marchas de la Vida, pero fue hace unos pocos años en que me hice muy activa en Marcha de la Vida. Y como vieron en el video, la Marcha de las Naciones era un gran evento en Jerusalén y fue parecido por Marcha de la Vida. Y por ejemplo, teníamos una reunión entre estudiantes israelíes y también estudiantes internacionales y fueron a Yad Vashem. Y fue bastante sorprendente esa ceremonia porque también había un gran camino y te podías caminar y podías ver mi cara con cabello corto.
Y bueno, no solamente me hice más activa, sino fue cuando mi mente conectó con este mensaje de Marcha de la Vida. Esto fue en el 2018. Creo que la labor de Marcha de la Vida es muy importante porque así como dices, te conecta con este tema. Si eres descendiente, incluso ya sea de los perpetradores o los sobrevivientes, creo que es una labor muy grande. Por eso estoy muy feliz de que te hayas involucrado con Marcha de la Vida, en que hayas adoptado lo que pasó y que hagas algo sobre ello, porque no te mantienes en silencio, no eres indiferente, estás haciendo algo y eso es lo más importante. También nos decías, y sabemos que eres voluntaria en Israel, pero ¿cómo es que te decidiste a ser voluntaria ahí? Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Adi Negev. Es bastante divertido porque con Marcha de la Vida había un evento muy grande en Israel. Fue en noviembre del 2017 y estuvimos ahí por una semana en Israel y visitamos Adi Negev por un día. Y así es como conocí el lugar y nos dieron este recorrido y vimos todo el pueblo. Y me sentía bien ahí, pero también de otro modo yo pensaba que era un trabajo bastante difícil por personas que tienen estas discapacidades y muchos eran bastante jóvenes. Así que yo estaba bastante insegura de poder hacer esto. Terminé mi carrera el año pasado y todo estuvo detenido por el coronavirus, porque muchos van a Australia, a Estados Unidos o cualquier otro lugar, como en un viaje, pero este año no fue posible debido al virus. Yo estaba asombrada porque en mi medio ambiente había muchos antisemitas y estaba incrementando durante la pandemia. Así que recordé el lugar de Adi Negev y tuve mucha motivación. Y debido al antisemitismo por el coronavirus que se comenzó a mostrar más, y también con las personas con discapacidades, fueron las personas más débiles en esta pandemia, así que yo tenía que hacer algo y también así los motivaba. Y era, wow, alguien de Alemania durante la pandemia fue a Israel para ayudar a personas con discapacidades y dar este mensaje de amistad y apoyo. Pero también era una buena señal para las personas, así que también eso es lo que hago. Las personas que están ahí, también hay varios voluntariados, fueron a Israel y en mi experiencia es que es asombroso. Creo que tienes un gran corazón y también muy hermoso, porque como decías, es mucho más difícil ahora por la pandemia, pero tú decidiste hacerlo porque querías hacer algo respecto a esto. Y tenemos una pregunta que alguien nos envió, hablando sobre tu voluntariado. Y nos dice, el voluntariado en Adi Negev, más allá de arreglar el pasado. Bueno, es una pregunta que muchos me hacen, incluso en Israel. Es algo que se llama, me parece, arrepentimiento. Y yo no puedo arreglar el pasado. Lo que pasó, ya pasó. Yo no puedo cambiar el pasado. Y es lo que explicaron sobre la responsabilidad. Yo no puedo cambiar el pasado, no puedo arreglarlo, no puedo deshacerlo. Pero con este voluntariado, yo quiero poner una señal de amistad y de apoyo. Y también lo opuesto de indiferencia. Así que indiferencia es, a mí no me importa, pero lo contrario es, a mí sí me importa y haces algo, empiezas a actuar. Por eso es que yo hago estos servicios de voluntariado para poder cambiar el presente y también el futuro, para darle un sentido
a mis acciones. Creo que como nos dijiste, es algo que hablamos sobre responsabilidad, es hacer algo. Y sí, no podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro nuevo. Y eso es lo importante. Esta pregunta es un poco difícil, pero también creo que es importante. ¿Qué piensas sobre los dos lados? Por ejemplo, ayudar a los judíos y a las personas discapacitadas, mientras que en la Alemania nazi ellos los asesinaban. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Yeah, so it's for me, I told before, for me it's so great Para to mí, see como ya les dije antes, with es all the bastante pain and all the bueno guilt of my family, ver toda la pena y toda la culpa de mi familia to a blessing que se puede for others. convertir en esta bendición para For otros. me, it's also healing for me Y to para mí see that también es una manera de sanar be, y de que yo no estoy condenada, I will always be the great granddaughter of porque Nazis. obviamente So siempre this voy a ser cannot la change. bisnieta Even de from my unos actions, nazis and I y will eso maybe nunca va a cambiar. sacrifice, I will Incluso por always mis be acciones the no person, puedo I borrarlo. will always be the descendant of Yo Nazis siempre seré because that's descendiente de how I was nazis born. But debido al momento en que nací. I'm able to live in the opposite mind Pero and the lo que sí puedo hacer opposite es vivir en lo way of opuesto, living. esas ideas opuestas y esa manera de vivir, sino que para mí es toda una bendición poder tener esta oportunidad. Muchas gracias y también siento que es bastante bueno que veas esta oportunidad como una bendición de ayudar a las personas, poder hacer lo opuesto de lo que hicieron tus ancestros, pero no para tratar de cambiarlo, porque como dijiste, no se puede arreglar, pero estás haciendo algo más. Tengo más preguntas yo y también hay unas más en el chat. No sé, dijiste que para ti es difícil vivir con un sobreviviente del Holocausto, pero ¿cuándo fue la primera vez que te reuniste con uno de ellos? I think I have to think when it was the Debo pensar I was cuándo. 12 years old when Yo I tenía met 12 the años cuando Holocaust conocí al primer survivor. It was sobreviviente the del time Holocausto when I read y the book en ese and momento fue my cuando leí mom el started libro to give me y fue cuando mi madre stories. me empezó a dar más He is detalles from Hungary and y era de Hungría he has an amazing story. He y tiene survived una historia the bastante concentration increíble. camp in Vivió Auschwitz el and campo de that concentración en was also Auschwitz, part of a death march. pero también fue parte de esta llamada Marcha de la Muerte. You know what it is, I think. And Entonces creo que saben lo que he was significa. with his father. Entonces él His estaba father con su was padre weak, so y su padre estaba he's muy débil. 13 years old at that time, and he started to Él care tenía for his 13 años en ese momento y and it was debía cold and he cuidar a was su weak. padre He y había didn't mucho leave his frío y estaba muy, father, muy débil, pero no and quiso so dejar a su far as I padre. know, both, of Y course, lo his más sons que made it, sé but also the es que father. obviamente el hijo And it was sobrevivió, an amazing story. And pero también el he was padre. talking to a youth group. Y fue una historia Um, bastante asombrosa. it Estaba was hablando so con moved algunos by the judíos story y because yo he estuve conmovida said por esta something historia I was the same age when he experienced this pero amazing food pensé camp, and que I fue said, la misma edad en la I would que never have él the strength experimentó and I could ese never campo de do concentración. what he did, and Y we had yo after that nunca haré lo que small él talk hizo, about obviamente. Así que tuvimos was esta 12 charla years old personal. and Yo tenía nada emotionally más was 12 super años overwhelmed by the story y and the estaba happiness, bastante abrumado por esto, and because it was the first time that I heard a survivor porque fue la talking. primera vez So que yo I was escuchaba a un crying and sobreviviente I hablar. didn't know how to handle the Entonces emotions estaba because he llorando was y no holding sabía cómo the manejarlo hand of a grandpa and he was wiping away the porque tears tenía and la, said, hey, la cara de un abuelito strong, y yo estaba I'm llorando. so strong, and I Y también, survived, and sí, me decía, yo también soy muy fuerte, sobreviví this was the first y soy una persona nueva. experience I had with a Y esa fue la Holocaust primera survivor, and experiencia que yo it tuve still con un made a huge sobreviviente del for me. Holocausto. Aún tengo una foto de It was really, nosotros really special. y fue bastante especial. Creo que esa experiencia fue bastante poderosa, como una experiencia para sanar para ustedes dos, tanto para él como para ti, porque él te contó esto, decir no seas así, no llores, sé fuerte,
Y creo que para ti fue algo bastante importante, pero también para él. Fue algo que a él lo sanó, pero obviamente también ver un descendiente de las personas que hicieron a él sufrir y ver que tú eres tan sensible y ser consciente de lo que pasó, creo que es asombroso. Y mi última pregunta, antes de las preguntas del chat, es, ¿qué dirías como, por ejemplo, en un mensaje a las generaciones más jóvenes sobre cómo prevenir algo como el Holocausto a que vuelva a pasar? ¿Qué acciones podemos hacer ahora? Bueno, siempre me gusta decir que la Marcha de la Vida celebra estos festivales judíos, pero en público, porque muchas personas no tienen idea quiénes son los judíos, en qué creen, qué están celebrando, cuál es la religión, porque solamente escuchan teorías de conspiración y escuchan estos antisemitas. Y desgraciadamente la palabra judío siempre está conectado a una oración antisemita o alguna idea. Y lo que es bastante bueno es que es mostrar a la sociedad este aspecto bellísimo de ser judío. Y por ejemplo, con los festivales judíos que lo celebraron en público, y muchas personas en Alemania dijeron, wow, es muy interesante y es una buena fiesta. Entonces es bueno poder conocer esto. ¿Sabes? Si lo conoces y alguien más te cuenta una mentira sobre la persona que tú conoces, tú puedes decir, no, eso no es cierto, porque yo conozco a esta persona, sé cómo es. Pero si no conoces a la persona, tal vez creas en esta mentira. Entonces es bueno conocer la cultura de los judíos. Y también es importante tener estas charlas sobre el pasado. Creo que para nuestra generación es muy importante, por ejemplo, las redes sociales. Hay mucho antisemitismo y hay mucho... yo los quiero alentar a que digan esto no es cierto, vean los hechos, enseñarles a las personas cuál es la verdad. Y esto te toma mucho valor, tal vez vas a tener muchos mensajes de odio, claro, pero bueno, estás levantando la voz y esto es importante, porque si eres indiferente, ok, sigues navegando, pero si no lo eres, puedes decir, hey, ¿qué rayos? Esto no es correcto, no es la verdad. Y creo que estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer en todo el mundo. O por ejemplo, también hay una cooperación entre la comunidad judía y Marcha de la Vida. Entonces, que hagan cosas juntos, porque esto es hermoso. Porque nos muestra que la amistad y el amor es posible. Samantha, un minutito de intervención, nos quedan 15 minutos para las preguntas del público, pero quiero hacer dos preguntitas cortas. La primera, porque si no me matan, ¿cómo te trata la sociedad israelí? Por favor, si nos puedes contar cortito, Ana. Okay, he was asking that how does the Israeli community treat you? ¿Cómo te trata la comunidad israelí? Me tratan con mucho amor. Muchos de ellos tienen lágrimas en sus ojos. Solo cuando digo, soy de Alemania y soy voluntaria, y era en el medio de la pandemia y ya estaban llorando. Y esto porque no creían que alguien de Alemania llegara a ayudarles, especialmente durante una pandemia cuando era tan difícil y existían tantas restricciones. Y sí, ha sido una acogida muy cálida realmente. Para muchos es un momento de sanación realmente. Y eso es lo que sentíamos antes de regresar a Alemania, lo sentí y no me imaginé que tendría un impacto tan fuerte sobre la comunidad israelí. Y la segunda pregunta, Ana, es objetivamente, si tú representas a la mayoría de la sociedad alemana de hoy, a los jóvenes, o no. ¿Tú eres representativa? ¿La mayoría piensa como tú?
do you represent the young community of Germany, like every young person in ¿Crees que Germany? representas a la juventud alemana? ¿Crees que ellos piensan como tú o no? No, lamentablemente no. Es realmente increíble y una locura lo que el antisemitismo hace con la gente, porque hemos tenido también en Gaza las guerras y esta vez yo estaba en Israel, experimenté esa guerra por primera vez o una guerra y los medios sociales estaban realmente volviéndose locos y era una locura realmente. Y existen muchas opciones para ellos, porque pueden decir, no me importa solo el clima, porque eso es lo único que importa ahora. El holocausto es parte del pasado. ¿Cuál es esa conexión conmigo? Pues no hay. Otros que continúan con las mismas ideologías que sus ancestros sin saberlo. Y tenemos a muchos jóvenes alemanes que dicen que Israel trata a los palestinos como nazis. Y vemos la perversión de ese pensamiento porque nosotros, como los ex-nazis, como una nación, juzgamos a Israel y su trato de los palestinos. Número uno, no es nuestro trabajo ser juez en este tema y juzgarlos. Y ¿cómo podemos decir ahora que son los perpetradores y ese es el único ángulo? Porque claro, también Israel no hacen todo de una manera magnánime y no es perfecto. Todos tenemos nuestros problemas y especialmente como una nación. Pero también es algo increíble que estemos en una posición de juzgar a Israel. Y la generación alemana, esta generación alemana, pues sí está en ese espíritu de luchar por los derechos de la mujer, del ambiente, pero también empiezan a pelear por el derecho de los palestinos. Y no quiero entrar en ese conflicto de Israel y Palestina, pero cuando algo antisemético sucede, pues no les importa, pero es antipalestina, pues reaccionan con agresión y con violencia. Y lamentablemente no son muchos los que piensan como yo. Bueno, sabemos que tú estás dispuesta a cambiar esto, pero tenemos que seguir trabajando para cambiar eso para otros. Ahora, antes de continuar, por favor, si todos se pueden abrir sus cámaras para una fotografía. Si pueden, por favor, abran la cámara para que Jessica tome las fotografías. Entonces, si pueden, por favor, háganlo para que estén en la foto. Esperaré solo unos segundos para que puedan encender sus cámaras. Muchas gracias. Y nos quedan las últimas 3 preguntitas, Samantha. Escoge las más picantes. No reiteradas. So I will take the pictures. Just 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Again, Dale, please. Continúa con tus preguntas. Okay. Well, I think I will see the chat. Sorry, I had like a problem, but if not. Bueno, me parece que tenía un problema con el chat, pero si no, Jessica las tiene. Okay. I think this is a really important question. Esta es una pregunta muy interesante, muy importante. Disculpe si no pronuncié bien el nombre, Rafael, pero él pregunta, ¿te han atacado simpatizantes de los nazis verbalmente? Y si lo han hecho, ¿cuál ha sido tu respuesta? No, I never have been No, attacked in any way. nunca me han atacado de ninguna manera. Gracias a Dios, primeramente. Pero si alguien lo hiciera, creo que los enfrentaría con hechos. Si entendí bien la pregunta, ¿sería un alemán, alguien de descendencia alemana
o un neonazi, algo por el estilo. Sí, pero creo que puedes contestar eso y también la pregunta de Eric, quien dice, ¿has enfrentado a personas que te han hecho sentir culpa, alguna culpabilidad por lo que hicieron tus bisabuelos? Entonces, de ambas partes, los neonazis que te critican o por otra parte, personas que te culpan. Wow, that's a good question. Let me think a second. Yes, Esa es una buena pregunta. Déjame pensar por un segundo. I've never experienced Pues no he experimentado un ataque de ningún tipo. Las personas siempre han sido, bueno, han estado muy interesadas en escuchar más o me han dicho que está bien y que es una buena labor, pero no he tenido reacciones negativas. Tal vez, bueno, en 2 ocasiones en Israel vi que algunos grupos, bueno, en Israel existen muchas comunidades y tenemos una comunidad de los países en África del Norte y uno, creo que se pronuncia Mizrahi, y era una comunidad judía que no experimentó el Holocausto, sino vivieron o sufrieron por efectos de discriminación de pueblos árabes. Pero los jóvenes en esa comunidad, pues ellos desestimaban y minimizaban el trabajo que yo hacía. Pero para los europeos judíos, pues ellos se sentían muy conmovidos, pero en África del Norte, pues judíos ahí para ellos no era importante, pero está bien, porque pues no tiene que conmover a todos, no le tiene que importar de esa manera. No estoy esperando que todos lloren cuando les cuente tampoco. Bueno, me alegra saber que no te han atacado porque tu personalidad y tu corazón son tan buenos que en el momento que las personas te escuchan, saben que eres genuina, honesta y que tienes un buen corazón. Y me alegra mucho que no te hayan atacado. Bueno, la última pregunta es de Marcos desde España y él pregunta si tus bisabuelos, y no solo tus bisabuelos, si todos tus ancestros sobrevivieron la guerra. Y también si tus bisabuelos fueron juzgados o no. Todos sobrevivieron la guerra. Nadie murió durante la guerra. Murieron después. Y tenemos una fotografía de uno de mis bisabuelos que creo que viste. Esto era en Rumanía. Es una foto de perfil con el número. Y hasta donde sé, pues este número, bueno, no sé si fue prisionero después de esto por un tiempo, tal vez no en Alemania, pero en Ucrania. Sí, esa fotografía en la izquierda. Entonces tal vez lo encarcelaron en Ucrania, en Rusia, algo relacionado al comunismo, pues, pero hasta donde sé yo, pues no creo que los juzgaron por sus acciones. Muchísimas gracias. Sí, sabemos que miles de personas pues no fueron juzgadas y la mayoría, si no todos, pues han muerto, pero lo que sí podemos cambiar es el futuro, como hemos dicho. Muchísimas gracias, Ana, por contestar nuestras preguntas. Realmente agradecemos tu presencia a todos los que nos acompañan de la comunidad judía.
Te damos las gracias porque lo que haces realmente creemos cambia el futuro. También gracias a la Marcha de la Vida, también a No se vayan. Adi Negev Aval. Y muchísimas gracias. Ahora, Mario, sí, solo un momento. Un minutito. Yohanan pidió decir Sí, unas tenemos palabras. Rubén, 2 palabras. preguntas. Abren los micrófonos. Y Graciela, por supuesto. Abren los micrófonos a Yohanan y a Rubén, por favor. Jessy, por favor. Yohanan, ¿quién? Katzar. No, le volvieron a cerrar, un segundito. Abren a Yohanan. Ábrele a Yohanan. Jessy. Ahí está, Yohanan. Okay, yes, Mario, thank you so much. Before we finish Muchas gracias. Antes de concluir, muchísimas gracias por estar en contacto conmigo, porque aun cuando pues la introducción a Ana no fue aquí, pero hemos trabajado por Zoom por horas en clases y conferencias, y creo que de todas las conferencias en Zoom esta ha sido la más intensa y bastante interesante. Muchísimas gracias a los que han hecho preguntas. Estas han sido muy interesantes. Sam, muchísimas gracias por estas increíbles preguntas, y tu labor como anfitriona ha sido maravillosa. Y también, Ana, gracias. Pues eres increíble porque en Adi la mayor parte de, bueno, todos sus residentes tienen una gran fortuna por contar contigo. Y a todos los de la Marcha de la Vida por su excelente labor también. Gracias, Rubén, por representar la organización. Y no sé si debo recordarnos a nosotros aquí que esto sigue afectando a los judíos y el antisemitismo sigue aumentando por todo el mundo. Esto va en aumento y necesitamos estar conscientes de esto, y es difícil. Pero Ana, con tu trabajo y tu compromiso, pues para mí específicamente, pues ha sido muy conmovedor, muy interesante. Y a todos, si desean visitarnos en Israel, pues pueden conocernos, a nuestros voluntarios y los residentes, para que lleguen a ver lo importante que es el trabajo ahí, y no duden en contactarnos si necesitan más información. Gracias, Johanan. Gracias, Yohanan. Rubén, unas palabritas de final. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Graciela. Pastor, Gracias. Pastor Rubén. Gracias, Ana. Gracias, Yohanan. Fue un placer estar con ustedes. Lo que Ana cuenta es la experiencia de muchos de nosotros, padres, abuelos, bisabuelos, con silencio, no hablando, y uno intentando de indagar lo que realmente sucedió. Y como dijo Ana, para nosotros, para muchos de nosotros, los nazis fueron otros hasta que entendimos que fueron nuestros antepasados, y tenemos que hacer algo con eso. Gracias, Mario, por esa frase que me gustó mucho. No es la cuestión de culpa, sino la cuestión de responsabilidad. Y para eso estamos, para eso está Marcha de la Vida, para levantar una voz y decir, esto sucedió, nosotros somos responsables. Y eso vale en Alemania como en Latinoamérica, porque aquí en nuestros lares también encontramos por otras partes antisemitismo, y es necesario de levantar una voz, especialmente nosotros como cristianos, que nuestra fe viene de un Salvador judío y viene de una Biblia judía y de antepasados judíos. No podemos quedarnos callados. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer estar. Vi a algunos amigos de diferentes lados también, de Paraguay y de ahora Estados Unidos. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Más información, como dije antes, en nuestra página, y espero verles algunos de ustedes en algunas de las marchas de la vida el próximo año. Graciela. Gracias, Rubén. Graciela. In Spanish. Primero, gracias a todos los que hoy están presentes, porque además de los sobrevivientes, hay muchos hijos de sobrevivientes en este horario raro, por lo menos para Sudamérica, y que yo sé han hecho un gran esfuerzo por estar aquí.
Gracias a los periodistas que también están acompañándonos. Sé que es una labor ardua, interesante y que pueden difundir muchísimo esta actividad. Y especialmente la palabra de Ana, que ha sido una palabra extraordinaria y que creo nos devuelve a todos los que hacemos docencia con el tema de la Shoah, un gran aliento para seguir trabajando sobre esto. Hay varios directores de museos también en esta reunión y a mí me gustaría compartir especialmente con ellos y con todos los que estamos sobre este tema hace tantos años, Mario, y tratando de que las nuevas generaciones, como hoy Sam y Ana, contándole al mundo qué es lo que ellas piensan, es el legado, es nuestro legado y es el legado de ellas. Gracias, Ana, porque sos valiente y también porque pones todo el esfuerzo y todas las ganas por un mundo mejor. Así que gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Recordarle a todos que pasado mañana conmemoramos el 83 aniversario de la Kristallnacht, o el pogromo de la Kristallnacht. Y quiero terminar con una palabra, primero con el tema complejo del perdón. Y sobre eso solo puedo aconsejar el libro de Simón Wiesenthal, Los límites del perdón, o también llamado el libro El girasol. Y una de las frases que me impresiona siempre, creo que es de Elie Wiesel, dijo que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar, es vivir sin que te duela tanto. Ana, muchísimas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias por tu voluntariado, muchísimas gracias por tu valor de estar con nosotros y contarnos abiertamente. Si pueden poner otra vez las fotos que nos fue dada por Ana, la foto de sus familiares, si las puede volver a poner, Jessica, para que las veamos una vez más todos juntos. Gracias a todos por estar. Fuimos 145 participantes. Muchos lo verán por radio y por los medios que también serán pasados. Les agradecemos a todos por la presentación. Muchísimas gracias, Samantha, a ti especialmente por la plataforma y la traducción espectacular. Frida me dijo que también estaba su madre, o sea, la hija de Arturo Castellanos presente. Gracias a todos por este Zoom espectacular. Ana, especialmente a ti, Graciela, Rubén y Johanán. Gracias a todos, amigos. Nos vamos despidiendo. Sí, muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you, Frida. Thank you, Javier, for translating. Gracias a Frida, Javier, por traducir, y a todos los presentes. Thank you, Ana. It was amazing. And have a good afternoon or night, depending on where you are. Thank you so much. Sam, nosotros nos quedamos un ratito, los organizadores nos quedamos 5 minutitos. Thank you. Thank you to everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much for hosting me and reaching out to Shalom. Y a todos por estar aquí. see you. And Hola Graciela, quería aprovechar para saludarte, amiga de la infancia. Gute Nacht. Ay, sí, qué emoción. Graciela, un Nos saludo vamos grande al para ti. colegio juntas, y hace Hola, mucho Rita. que no- También hola a Lily Couples, sobreviviente, está en Costa Rica, también ahí. Hello to Lily Couples, she's a survivor and she's in Costa Rica. Natalio, Mimi, como siempre, siguiéndonos. Sí, Mario, muy importante, valioso. Gracias. Tarea valiosísima. Gracias, Natalio, y estaba Víctor también. Gracias a todos los rosarinos que están hoy acá. Qué maravilla. Ama. Gracias a Marcos, a Jessica por estar al pendiente. Tengo una prima casada con un Pfeiffer, la familia alemán de Villa Ballester. No sé si hay algún Pfeiffer de la familia en Argentina. Anna, could you understand? Anna, they are asking if you have by any chance some relative living in Argentina, because someone knows a person that Pfeiffer. last name is Pfeiffer. Not that I know, no. Also, there are architects, very, very important, very deep in Argentina. Pfeiffer es como González. Pfeiffer en Alemania es como González o Sí. Sánchez en Latinoamérica.
Así que de esos hay un montón. Me parece que Ana quería decir algo. Ana, Denle la palabra. Ana, please. You wanted to say South something. America. ¿De quién decís? De Rita. Ana. Ana. Okay, so okay. Okay, so I wanted just to say thank you also for hosting me. It's really special, and I really loved our conversation, and maybe we will have again some points in the future where we will meet. I invite you all to visit Adi Negev, but also to contact Ruben and the March of Life. Maybe there will be, you can also do actions together in the future events. And it's a blessing to have this meeting with joy and love. So thank you a lot. Our pleasure. Agradecerle a los traductores por la excelente traducción. Verdaderamente, Frida, te felicito. Y también, por supuesto, Javier Padilla, muchísimas gracias por la excelente traducción y el excelente trabajo que han hecho. Conmovedor. Sí, muchas gracias. Igual de parte de nuestro proyecto de Voice of the Silence aquí en México, muchas gracias. Y pues igual, as Anna said, maybe we can do something in the future with Rubén or something with this project of the Voice of the Silence too. So thank you. Y gracias, Mario, por invitarnos también. Un placer, un placer. Congratulations. Bye. Gracias, Rita. Amigos, gracias a todos. Pueden ir desconectándose. Nos quedamos el equipo organizador 2 minutitos. Ana, you are the best. Yes, you are the best, Ana. Thank you. Llamame Inés. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita rapidísimo a una que está ahí que se llama Ana Greenstein? No sé si sigue ahí. Es que tengo una familia aquí en México que se llama apellida Greenstein. Ahí es mi mamá. Sí, hola. Creo que ya se desconectó, no la veo. Ahí la veo, pero bueno. Hola, Marcos. ¿Sí? Hola Mario. Gracias a todos, bendiciones. Gracias.